Hola amigos, ¿cómo están? Luego del video corto de vacío y carga de refrigerante, aquí les traigo el video largo de vacío y carga de refrigerante 410A. ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer es con nuestra manguera amarilla del manómetro, la manguera del medio, la debemos conectar a la bomba de vacío. Y la manguera azul, que sería la manguera de la izquierda, va directamente conectada al equipo. Así que procederemos a conectar la bomba de vacío en primer lugar. Esta nos aseguramos que esté perfectamente enroscada, así no hay pérdidas. ¿Sí? Luego prendemos la bomba y abrimos la llave azul para que la bomba comience a realizar el vacío de todo el sistema. Bueno, ahí corté el sonido del video original porque la bomba hace mucho ruido. Entonces verán que la manguera amarilla, como le va explicando, hace vacío a través de la manguera azul a todo el sistema de cañerías y de la unidad evaporadora, o sea la unidad interior. ¿Sí? Entonces quita toda humedad, mugre y cualquier depósito que pueda tener en el interior de los caños. Entonces la bomba de vacío es de suma importancia para que no se descomponga nuestro gas refrigerante. Ahí tenemos, mi bomba es de 2 tiempos, entonces ustedes pueden ver que luego de 1 minuto abro el gas balas y ahí se puede observar la humedad como está saliendo del sistema. Entonces luego de unos minutos lo vuelvo a cerrar. ¿Ven? Ahí se puede observar cómo sale. ¿Sí? Bueno, ahí les voy a mostrar cómo la presión baja de 0, ¿sí? Entonces está en presión negativa, baja de 0 psi, y le vamos a dejar aproximadamente entre 15 y 20 minutos que haga vacío, ¿sí? Así que adelanto un poquito el video y continuamos luego. Luego de los 15-20 minutos lo que hacemos es, con la bomba encendida, ¿sí?, cerrar la válvula azul, que era la que estaba abierta, la dejamos bien cerrada y luego recién apagamos nuestra bomba. Bueno amigos, seguimos con la segunda parte de este video, que es vacío y carga de gas refrigerante R410A. Como verán, el aire en este momento está marcando 100 psi con esa presión de gas. Perdón, el manómetro está marcando 100 psi con esa presión de gas. Lo que va a suceder es que nos va a marcar enseguida el error OCEL, ¿sí? Entonces vamos a proceder a realizar la carga del refrigerante. Lo que vamos a hacer es conectar primero la manguera amarilla. Y sí, está conectada la manguera amarilla. La llave azul está cerrada en este caso, ¿sí? Entonces conectamos la manguera amarilla, abrimos el gas en primer lugar, luego aflojamos un poquito aquí, así. Entonces ahí purgamos la manguera, ¿sí? Damos vuelta a la garrafa para cargar en fase líquida. ¿Ven? Y procedemos a cargar lentamente hasta completar la carga. Acá tenemos que cargar lentamente para evitar que el líquido llegue al compresor. Yo lo hago de esta manera: abro, dejo que pase un poquito y cierro, ¿sí? Hay algunos que le hablen así, que vaya cargando lentamente, y también les funciona, ¿sí? Bueno, y aquí en lo que es la carga de gas R410A en fase líquida o en fase gaseosa, hay una disputa entre los técnicos, ¿sí? Es que dicen que si nosotros cargamos en fase gaseosa, al ser una mezcla de gases, puede que se descomponga
y vaya a menor cantidad y no sabemos qué cantidad de gas entra de cada uno, ¿sí? Porque el R410A es una mezcla de dos gases. Otra cosa, también pueden poner un difusor ahí en la válvula, ¿sí? Para evitar que entre justamente el líquido al compresor. Bueno, yo lo hago de esta manera y también funciona. Escuchar, el equipo está prendido, así que todo esto se hace con el ¿Por equipo qué le digo que también encendido. funciona? Porque este aire es el aire de mi casa y de nuevo lo instalé yo, ¿sí? Y cuanto mucho siempre fue una recarga de gas, más que nada. Limpieza, digamos, nunca se le hizo nada más. Y es uno de los primeros equipos con R410A. Y ya tiene aproximadamente 10 años en servicio el equipo y todavía le queda aproximadamente unos 10 años más. ¿Sí? Bueno, y acá la presión también es lo mismo. Lo pueden dejar en 130, 150, 120 psi y el equipo va a enfriar perfectamente. Así que bueno amigos, eso fue todo en este video vacío y carga de gas refrigerante. Espero que les sirva. En otro momento haré uno mejor en el cual el equipo va a estar afuera, ¿sí? Entonces, si les sirvió el video, por favor compartir y suscribirse, así siguen recibiendo más de mis contenidos. Saludos.